Siguiendo con nuestro programa, tendremos el tema ahora de pruebas en materia electoral y actos anticipados de campaña, por lo que les presento al licenciado Paulo Abraham Ordaz Quintero. Y me permito leer su reseña curricular. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila de Zaragoza. Ha concluido sus estudios en Derecho Procesal Constitucional en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es especialista en Justicia Electoral por el Centro de Capacitación Judicial Electoral. En el ámbito laboral se desempeña como secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, desde marzo del 2013. Anteriormente se desempeñó como secretario proyectista en el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública. Los dejo con el licenciado Paulo Abraham Ordaz Quintero. Gracias. Buenas tardes. Bueno, mucho gusto. Antes que nada me gustaría saber pues quién es mi auditorio, porque me comentan que es gente del instituto, pero que también hay gente de los partidos políticos. Entonces me gustaría saber, por ejemplo, quién viene de partidos políticos. Ok, para saber. Y asumo que el resto es personal del instituto y de... muchas gracias. Nada más para saber más o menos qué perspectiva ir abordando y evidentemente porque pues este tema de actos anticipados de precampaña o campaña y la valoración probatoria que se hace en este tipo de procedimientos de los especiales sancionadores, que es lo que les viene contando mi compañero José Antonio, pues es de relevancia evidentemente para la autoridad administrativa electoral que sustancia estos procedimientos. Me parece que conforme a la legislación de ustedes ahorita el modelo del procedimiento especial sancionador ya está compartido, muy similar a lo que sucede en el modelo federal. La instrucción la tiene la autoridad administrativa y finalmente se remite el expediente al órgano jurisdiccional que en el procedimiento especial sancionador local resuelve la denuncia, en este caso lo que haya. Y evidentemente, bueno, esto es para los partidos políticos resulta relevante porque vamos a más o menos a platicar qué conductas está prohibida, qué cae como acto anticipado de precampaña, qué no cae como acto anticipado de precampaña. Quizás un poco la defensa legal que puede haber en estos asuntos. Evidentemente, con un alto porcentaje les puedo decir que estos temas se reduce a las pruebas, ¿no? ¿Cómo ofrezco mis pruebas? ¿Cómo argumento las pruebas? En este caso, si yo soy un partido que está denunciando, por ejemplo, a otro, ¿cómo voy a presentar mis pruebas? ¿Cómo voy a argumentar? Y evidentemente también la autoridad administrativa electoral, en este caso los actos anticipados de precampaña y campaña están en el procedimiento especial sancionador local y los va a resolver la autoridad jurisdiccional, pero también me gustaría presentarles más o menos un esquema, alguna metodología para saber cómo se abordan este tipo de casos, cómo se analizan las pruebas. Entonces, adelante. Digamos, en la plática, espero que sea breve porque ya está haciendo hambre, voy a tratar de cubrir 3 objetivos básicamente. Adelante. Bueno, en primer término, les voy a comentar esta coyuntura de materia probatoria y actos anticipados de precampaña y campaña, se las quise presentar o la idea fue presentarles de una perspectiva muy práctica. Y comentarles un asunto en concreto que se resolvió recientemente ahí en la sala regional, donde podemos abarcar más o menos todos estos temas, desde la definición de los actos de precampaña, en ese caso era una denuncia por actos anticipados de precampaña, la definición del acto anticipado de precampaña y la forma en que se valora las pruebas en este caso. Entonces, mi objetivo ahorita es más o menos irles presentando este caso y conforme vayamos avanzando, les voy a ir más o menos dando las cuestiones, los pormenores del análisis probatorio y de los actos anticipados. Adelante. Con este caso particular, lo que yo espero, lo que aspiro es extraerles más o menos en términos generales una metodología de cómo se abordan estas problemáticas. Adelante. Y digamos, son estos temas los que voy a tratar de abordar en este tema. Primero, la elaboración de la definición de las conductas prohibidas. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes saben que, al menos en las legislaciones locales, muchas veces no hay una definición expresa de acto anticipado de precampaña, entendido como conducta prohibida, ¿no?
lo que aparecen son las definiciones de qué se entiende por actividades de pre-campaña o actividades de campaña, ¿no? Al positivo. O sea, te dice, las actividades de campaña son el conjunto de actos que sigue el partido para promocionarse y posicionar a un candidato, ¿no? Para el voto. Pero como tal no hay una definición que diga qué es lo que está prohibido. Entonces, parte de la función de los órganos administrativos o jurisdiccionales es interpretar estas normas, ¿no? Y esta es una cuestión, a mí me parece de las más importantes, porque de la definición o de lo que digamos qué es el acto anticipado de precampaña, de lo que diga la autoridad, va a depender si se actualiza o no con base a las pruebas, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, que el acto anticipado de precampaña, por ejemplo, es la promoción de una candidatura más la presentación de propuestas, fíjense lo requisitoso que se está volviendo. No solo es vender al candidato, sino que el candidato esté presentando propuestas. Si no se da esa conducta, esos dos elementos, no hay acto anticipado de precampaña. Podríamos construir una interpretación diferente y decir, el acto anticipado de precampaña es aquel donde se promociona al candidato o, fíjense la disyuntiva, o se presentan propuestas. ¿Y aquí qué pasa? Conforme a la definición que estamos construyendo interpretativamente, es una u otra conducta, no las dos. Entonces, este tema, la definición de cómo construye la autoridad administrativa electoral, que es la que finalmente lo hace, en este caso, bueno, en el procedimiento sancionador local es la jurisdiccional, cuando analiza las normas y hace la interpretación sistemática, él define qué es lo que va a estar sancionando. Entonces, evidentemente esto tiene su contrapartida. Por ejemplo, supongamos que ya sale la resolución y bueno, el partido quiere inconformarse, ¿no? Dice, ¿sabes qué? No me convence tu definición que me estás dando, autoridad administrativa electoral. Yo creo que un primer frente de impugnaciones podría ser ¿no? Cuestionar la definición que está dando la autoridad administrativa electoral, si es que hay margen para ello, ¿no? Bueno, este sería un primer tema, ¿no? ¿Qué entendemos por actos anticipados pre-campaña o campaña, ¿no? Ahí cancelar. Segundo, ya que tenemos una definición en abstracto, ya podemos pasar al siguiente nivel y decimos, bueno, ¿qué me están presentando los partidos, ¿no? ¿Qué me están presentando los denunciantes? ¿Y cómo voy a analizar eso? El estándar probatorio, como veremos más adelante, es el criterio que va a usar la autoridad para determinar cuándo un hecho está suficientemente probado. O sea, yo voy a llegar a una serie de pruebas, pero tiene que pasar por un criterio para decir, con estas pruebas son lo suficientemente fuertes, válidas, generan convicción para poder determinar que un hecho afirmado, que una afirmación de hecho es cierta o no, si se logra o no probar las afirmaciones que están haciendo los denunciantes en los procedimientos sancionadores. Otro tema que les muy someramente es la organización del material. Este va más enfocado a las autoridades, ¿no? O sea, ya que tengo el asunto, ya que estoy escribiendo, ya tengo las pruebas, ya tengo el expediente integrado, ¿cómo le hago, no? ¿Por dónde empiezo? ¿Dónde empiezo con qué prueba empiezo? ¿Qué método sigo? Entonces, esta parte es un poco más enfocada a las autoridades, es brindarles la metodología que se siguió en el caso que les voy a exponer para organizar el material probatorio. Posteriormente, bueno, viene el tema uno muy importante, lo que es la valoración de las pruebas. Aquí son las reglas, por ejemplo, de carga probatoria, que conocemos. ¿Quiénes son abogados de aquí? O la mayoría son abogados y los que no. Bueno, digamos, las reglas de carga probatoria, por ejemplo, es quién tiene la obligación de aportar las pruebas, por ejemplo, cuándo se entiende probada una determinada afirmación. Por ejemplo, están excluidos de prueba, dice una de las reglas, no se necesitan probar lo que son los hechos notorios, que son hechos generales que están al alcance de cualquier persona, los hechos no controvertidos. O sea, si hay una afirmación en el expediente y que me dice, y nadie la cuestiona, pues como autoridad no puedo desconocer, no puedo introducir, salvo que haya algún elemento en contra, sino la tengo que tomar por cierta. Y los hechos reconocidos, ¿no? Si, por ejemplo, le dicen a un candidato, tú estuviste el día 5 de octubre de 2014 en tal lugar, y él dice, sí estuve ahí, pues ya se acabó, ¿no? Ya no necesitas más prueba para seguir con esto, ya tienes ese elemento acreditado dentro de tu expediente y dentro de tu asunto. Después la elaboración de las conclusiones, es decir, ya tengo definida qué es ya tengo mi definición de actos anticipados,
ya tengo definido mi estándar probatorio, ya tengo mis pruebas organizadas y valoradas, ¿cómo califico los hechos probados, ¿no? Que es ya propiamente el análisis, lo que se conoce como una subsunción de actualizar al caso concreto lo que ya tenemos referido con anterioridad. Y finalmente la individualización de la sanción si es que procede ello, ¿no? En este tema no me voy a detener, me voy a agotar en las conclusiones por razones de tiempo, pero por lo que estuve escuchando, José Antonio les dejó un material para el tema de la individualización de la sanción, era lo que, bueno, ahorita fue lo que escuché que les dejaba. Entonces, adelante, gracias. Bueno, y finalmente si quieren, en cualquier momento de la plática me pueden interrumpir si hay alguna duda, si hay alguna cuestión que se quiera compartir y si no al final lo debatiremos, ¿no? Gracias, adelante. Bueno, y arrancamos, como les decía, les voy a contar este asunto que tuvimos en la sala regional Monterrey y conforme vayamos desarrollando la plática les voy a ir introduciendo los temas que les adelantaba, ¿no? Digamos, este asunto ocurrió precisamente en un 5 de octubre de 2014, fue un domingo y lo que ocurrió fue que 3 militantes partidistas que se decían aspirantes a una candidatura municipal, era el municipio de Guadalupe, decidieron organizar una marcha por una colonia. Estuvieron ellos 3 presentes, los acompañaba, digamos, una comitiva numerosa. Estas personas que los acompañaban llevaban camisetas con los nombres de cada uno de ellos, ¿no? Llevaban los nombres de ellos, traían también unas plantas, unas pequeñas plantas, y lo que fue el recorrido primero inició, digamos, con una entrevista. Arranca el domingo en la mañana y los entrevistan a estas personas, como que más o menos sugieren, nunca dicen vota por mí, soy candidato, nada, ¿no? Hasta eso se cuidan estas personas, ¿no? Y dicen, andamos en una campaña de unidad, queremos favorecer el medio ambiente. Esa fue la excusa, ¿no? De andamos favoreciendo el medio ambiente, traemos las plantas y vamos a ir a visitar a la ciudadanía en sus casas y les vamos a ir entregando estas plantas, ¿no? Dentro de esta primera entrevista inicial hay una serie de manifestaciones que se tocan temas, por ejemplo, como el método de designación que iba a elegir este partido para seleccionar al candidato de esa territorialidad. Se tocan temas también como qué posición juegan ellos dentro de este proceso. Digamos, todos estos elementos son relevantes porque posteriormente se valoran más adelante. Y bueno, ellos arrancan su recorrido con todas estas personas que los acompañan, traen banderas con el logo de su partido y empiezan el recorrido y visitan a las personas y se presentan, les dejan una tarjetita, les entregan la planta y se sacan fotos ahí con la gente, ¿no? Y alrededor de, al menos en el expediente, se tuvieron constatados 18 domicilios que visitaron ellos. Al día siguiente de este evento, un lunes, en la prensa aparecen notas periodísticas donde narran el evento y las notas sugieren que estas personas son candidatos, digamos, estos elementos que nunca estuvieron explicitados en las actividades de estos aspirantes, como que las notas no sé si los inventan o los construyen o los conocen y solamente los plasman, ¿no? Pero digamos, hubo una serie de deliberación pública en las notas periodísticas que dicen estas personas son candidatos, les van a imponer a un candidato único de la dirigencia de su partido, y este movimiento que traen es en reacción a esta posibilidad, ¿no? Como va a haber una imposición de una candidatura, estas 3 quieren que sea la militancia la que decida y le están solicitando el apoyo, ¿no? Y esto es lo que se narra en las notas periodísticas. Días después llegan las denuncias a la autoridad administrativa electoral, en este caso el Consejo Estatal Electoral del Estado de Nuevo León. Ya estaba iniciado el proceso, entonces cuando llegan las denuncias se tramita como procedimiento especial sancionador, que es uno de los supuestos precisamente de procedencia, lo que nos comentaba la clase anterior José Antonio. Y se tramita como procedimiento especial sancionador por actos anticipados de pre-campaña. Y bueno, evidentemente comienza la instrucción de este asunto, la autoridad administrativa electoral empieza su chamba,
giran oficios para que la unidad de comunicación social haga los monitoreos en medios de prensa y electrónicos, y se citan a las audiencias de ley, ¿no? Empiezan bueno, los emplazan evidentemente a los denunciados, contéstame la denuncia, y se citan a las diligencias para los ofrecimientos de desahogo de pruebas. Entonces, aquí un dato interesante en las denuncias, y es como recomendación también. 2 de estas personas reconocen los hechos, el tiempo, modo y lugar, ¿no? Dice, sí, estuve ahí, sí, yo estuve ahí, pero no me anduve promocionando. Mi objetivo era emitir un mensaje en favor del medio ambiente, apoyar a la ecología, y por esa razón yo entregaba plantas, ¿no? Entonces, sí estuve ahí en ese momento, pero mi objetivo era completamente distinto. Entonces no me puede sancionar porque es parte de las actividades proselitistas del partido, ¿no? Cae dentro de la libertad de expresión, la libertad de manifestación, y bueno, pues no me puede sancionar por andar yo tratando de promocionar el medio ambiente como una actividad partidista. Yo no me estoy promocionando como candidato, ¿no? Entonces, esa es la defensa de 2 de ellos. El tercero, sí dice, ¿sabes qué? Te niego todos los hechos, ¿no? Pero de alguna manera ya estaban ubicados muchos elementos de tiempo, modo y lugar, y pues ya la construcción y la valoración de las pruebas fue mucho más sencilla en razón de este reconocimiento, ¿no? Entonces, abusados también cuando contesten las denuncias como partidos, es recomendación, y bueno, pues tener cuidado de qué elementos van a estar sujetos a prueba y saber que el reconocimiento pues, no va a estar sujeto a prueba, ¿no? Se va a tener como cierto lo que digan. Entonces, se siguen estos procedimientos, se genera este dictamen que fue este es el mismo asunto que les comentó al final ahorita José Antonio, de que estuvieron en debate el alcance de los informes de la Autoridad Administrativa Electoral entre el tribunal y la Autoridad Administrativa Electoral local. Pero digamos, finalmente concluye todo este debate, y el tribunal local procede a dictar la sentencia correspondiente en este procedimiento especial sancionador. Sí, digamos, este era un poco de los hechos que les comentaba. 5 de octubre, 3 personas visitaban a la ciudadanía y entregaban estas plantas, ¿no? Adelante, por favor. También el procedimiento instruía a la comisión, resolvía el tribunal, y en este caso, bueno, les comento, les adelanto, el fallo del tribunal local los absolvió, dijo, estas personas no son responsables de nada, ¿no? Adelante. ¿Qué razones dio el tribunal local para absolver a estas personas? Digamos, ya en materia electoral y en lo que son los procedimientos sancionadores, se viene utilizando una metodología desde sala superior, salas regionales y tribunales locales, que consiste en analizar las normas, digamos, de los actos anticipados de precampaña o campaña, y seccionarlas y decir, dividir los elementos en 3, que es personal, temporal y subjetivo, ¿no? Ahorita los vamos a ver más adelante, pero básicamente lo que dice es, el elemento temporal supone que la conducta tenga lugar antes, por ejemplo, de las precampañas en este caso. O sea, para que sea prohibida, para que sea sancionable, tiene que estar ubicada en el tiempo antes de una precampaña, ¿no? Primer elemento, el tiempo. Segundo elemento, el sujeto, la persona. Que la persona que se denuncia o la que está incurriendo en estos actos que están siendo denunciados sea uno de los previstos por la legislación, militantes, candidatos, precandidatos, etcétera, ¿no? Entonces aquí también el tribunal local dijo, ¿saben qué? Yo sí tengo acreditado que estaban en una temporalidad prohibida y que eran de las personas que eran susceptibles de ser sancionados porque ellos mismos se reconocieron como aspirantes. Sin embargo, dice el tribunal local, a mí no me convence con los elementos de prueba que me allegan en las denuncias, yo no veo que estas personas hayan tenido la intención, que es el elemento subjetivo, no tenían la intención de promocionarse, ¿no? O sea, la realización de estas conductas que están llevando a cabo no es para posicionarse como candidatos, no es para conseguir un beneficio electoral de cara a un proceso electoral. Entonces, como yo no tengo acreditado esta intención, dice el tribunal local, yo no los puedo sancionar, no se cumplen los 3 elementos que implica la metodología de análisis que se viene haciendo para estos temas,
y dice, y yo no te sanciono, yo te absuelvo, ¿no? Es básicamente esto, ¿no? No había promoción de la candidatura acompañada de propuestas. Otro tema muy importante en la sentencia del tribunal local, y era lo que les comentaba en un inicio, la definición que hace de los actos anticipados, en este caso de precampaña. De ver los asuntos a veces le da a uno la impresión de que se va y se busca algún precedente y se extrae así los elementos, ¿no? Dice, mira, un acto anticipado de campaña son A, B y C, ¿no? Y agarra un precedente de, no sé, Guadalajara, Coahuila, y está aplicando en una legislación diferente. La definición de los actos anticipados tiene que construirse en base a la legislación propia. O sea, hay elementos que son comunes a todas, pero hay otros que difieren. Entonces, lo que ocurría en el caso es que... Adelante. Sí. ¿No? Sí, aquí en el estado de Guanajuato el artículo 3º de la LIPEG, de la Ley pues, de Instituciones y Procedimientos Electorales, define de manera expresa lo que es el acto anticipado de precampaña y el acto anticipado de campaña. En la ley del estado. Ya de manera expresa dice que son actos de expresión por cualquier canal que fuera del periodo promuevan el voto a favor o en contra de cualquier partido o candidato. Tiene un elemento pues objetivo de temporalidad y un elemento subjetivo que es la promoción expresa del voto a favor y en contra. Digo, ya antes se generaban criterios, pero aquí ya lo tiene de manera expresa en la fracción 2 y 3, campaña y precampaña. El referente, y es un tema de debate muy interesante esto que usted comenta, porque, digamos, cuando estuvimos analizando estos temas de la definición del acto de precampaña en la legislación de Nuevo León, que es de donde deriva este caso, no había una definición expresa, ¿no? Entonces, alguien dijo, mira, vamos a ver la definición de la LEGIPE, de la ley federal. Si quieres, lo podemos adelantar, creo que está más. Adelante, adelante. Adelante todavía. Ahí está. Que supongo que es muy similar a la que tú me comentas, ¿no? Actos anticipados de campaña, los actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura a un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura. Y los de precampaña igual, ¿no? Expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso, la parte temporal, hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura, elemento subjetivo, ¿no? Y evidentemente el elemento personal, bueno, es el candidato, aspirante, precandidato, ¿no? Pero digamos, fíjense la literalidad de estos asuntos, fue un tema muy debatido. Les comento un antecedente que salió a relucir ahí en las discusiones del asunto. Digamos, no lo descartemos porque es derecho extranjero, pero se los comento porque sí salió a debate y después caímos en cuenta de esto, ¿no? Fue la Corte de Estados Unidos en una sentencia, me parece 1978, se conoce básicamente como la de las 8 palabras mágicas. ¿Por qué? Porque en actos estos, precisamente en materia electoral, en actos, bueno, en este caso era para financiamiento, pero para vincularlos a considerar que eran electorales, decía, solo si se dicen las palabras, vota por mí, cruza la boleta, apóyame, eran 8 palabras, se puede entender en este caso, trasladado se diría, solo en esos casos, se puede entender que son actos anticipados de precampaña o campaña. Imagínense ustedes, si no decimos las palabras mágicas, pues no hay ninguna, pues no pasa nada, ¿no? Entonces todo nuestro sistema jurídico para sancionar, pues se cae, ¿no? Porque pues va a ser muy fácil, nomás con que no las toque. ¿Cuál es el sustento que daba esa corte, la corte norteamericana, para sostener esto y que todavía lo sostiene, ¿no?
Por un lado, libertad de expresión, dice, y dos, las palabras son un criterio objetivo para evaluar una conducta, ¿no? Porque si yo no tengo palabras, lo que va a ocurrir es que el juzgador o la autoridad va a estar adivinando, ¿no? Aparentemente va a estar adivinando. Si yo voy y me paro con una boleta y no digo nada, pues va a decir, este es mensaje subliminal, lo que es, o es una conducta manifiesta y la sanciono. Entonces, la posición que asume ese tribunal es la de decir, bueno, a mí no me bastan esas conductas implícitas, manifiestas, subliminales. Entonces, yo voy a evaluar siempre con criterios objetivos. Y en este caso, el único criterio objetivo que tengo son las palabras. Y por lo tanto, yo no voy a sancionar a nadie que se ande expresando de determinada manera en tanto no diga estas 8 palabras mágicas. Por eso se dice así, ¿no? Entonces, alguien me dijo, me acuerdo cuando estábamos analizando el caso, dice, ¿sabes qué? La LEGIPE recoge ese criterio de la Corte estadounidense. Fíjense cómo dice, los actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento, ¿no? Actos de expresión, y alguien me va a decir nada más expresión verbal, ¿no? Entonces, hubo una primera objeción a este tema de, más adelante el caso lo que nos ofrecía, no había ninguna expresión explícita, solo había las manifestaciones, un conjunto de hechos, una cadena de secuencia de hechos que nos llevaban a concluir si incurrían o no incurrían en actos anticipados de precampaña, pero alguien dijo, ¿sabes qué? Aquí hay una objeción muy fuerte para sancionar, ¿no? No se están expresando en favor del voto, no están pidiendo el voto y por lo tanto pues no se actualizan los elementos de expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo. Entonces, digamos, en parte el debate se resuelve porque, como sabrán, esta legislación federal estuvo cuestionada en acciones de inconstitucionalidad en la Corte y en estos procedimientos a veces se solicita a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que emita opiniones sobre estos temas, ¿no? Entonces, en la opinión de la Sala Superior, me parece que es la 42 de 2014, se dice algo así como, esta definición no es limitativa, es enunciativa. Entonces, otra vez volvemos al criterio, digamos, el mexicano, ¿no? De no solo las palabras, sino también vamos a ver si hay una secuencia de hechos suficientemente hilados que generen convicción, que sean razonables las deducciones que me lleven a considerar que hay actos que no van a estar expresos, no te van a solicitar el voto y que sin embargo son motivo de sanción en un procedimiento especial sancionador. Entonces, digamos, es quizás un paso, no sé cómo lo vean ustedes, no sé, como partidos políticos, como autoridades que piensen. La verdad es que el debate ahí cuando lo tuvimos estuvo bastante intenso. Pero digamos la posición era o exiges palabras o no exiges y finalmente dijimos, ¿sabes qué? El sistema mexicano es muy diferente y pues si no nunca va a haber sanciones, ¿no? Todo el mundo va a estar entregando publicidad, va a estar apareciendo en medios, no va a decir nada y simplemente pero va a estar teniendo los beneficios estos de estos posicionamientos que hacen públicamente. Me venía a la mente me parece que era un recurso de apelación del 2009 de la Sala Superior, era básicamente un tema similar, ¿no? Era una persona que era aspirante a gobernador y lo declaró públicamente, ¿saben qué? Yo quiero ser el próximo gobernador, y ya. Y a la semana empezaron a aparecer anuncios publicitarios de esta persona que aparecía con su familia y decía, ¡Feliz Navidad a todos! Y nada más, ¿no? Entonces, finalmente la sentencia lo sanciona porque dice, ¿sabes qué? Tenemos un elemento objetivo, estaba ya definida tu intención y estos son actos de posicionamiento claramente con cara al proceso electoral. Entonces, la Sala Superior ahí lo sancionó en esa ocasión, ¿no? Adelante. Bueno, algo que les comentaba, digamos, este caso está pensado, era de la legislación de Nuevo León, no se tenían definiciones, evidentemente. Si se tuvieran en los términos de la legislación federal, yo pienso, es criterio personal, que admitirían quizás una modulación, no en los términos expresos o literales que se parece. Y digamos, fíjense la amplitud, lo diferente que pueden ser las legislaciones en las entidades federativas. Dice, se impondrá multa al partido, coalición, aspirante o precandidato que realice actividades de proselitismo o difusión de propaganda, ¿no? Ahí estamos dos elementos independientes. El proselitismo, imagínense lo amplio que es las actividades de proselitismo. El proselitismo se define como la actividad realizada por una persona
para ganar la simpatía o el respaldo de otros, ¿no? Entonces, todas las actividades que tengan ese propósito y que se logre acreditar ese propósito van a caer como actos de proselitismo. Y el segundo elemento independiente es uno u otro, es difusión de propaganda por algún medio antes de la fecha del inicio de las precampañas. Si tú andas promocionándote, andas generando, en este caso, propaganda, bueno, también hay posibilidad de que se te sancione. Aquí hay un elemento muy importante en lo que fue el caso en estudio, que el tribunal local, cuando analiza el asunto, dice, como elementos, su definición de actos anticipados de precampaña era la siguiente: el que posicione una candidatura y difunda propuestas. Entonces, ahí sí que nosotros cuando lo vimos dijimos, ¿de dónde se sacó la definición, no? Porque la legislación parece que dice otra cosa. Pareciera que se había tomado algún precedente de algún tribunal, de la sala superior o de alguna sala regional, adaptado a una legislación particular donde se tenían esos elementos, pero digamos, ahí lo que estaba bajo esa definición no iba a caber nada, ¿no?, de sanción a estas personas, ¿no? No estaban señalando propuestas, quién sabe si estaban o no promocionando una candidatura, pero definitivamente no estaban expresando propuestas, ¿no? Entonces, mientras no se dieran la conjunción de estos dos elementos, pues no se iba a sancionar nada, y por la misma definición legal se caía el asunto. Adelante, por favor. Y bueno, digamos, como no había una definición en ese caso de los actos de precampaña, lo que se hace es, digamos, se toma la definición del acto, de lo que es permitido, y se pone como en sentido negativo, ¿no? Entonces son reuniones públicas, asambleas, marchas en general, todos aquellos que realicen los precandidatos o simpatizantes con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como candidato de un cargo de elección popular. Digamos, si pasáramos el filtro de los tres elementos, diríamos, el subjetivo, que era el que estaba en debate en este asunto, era necesariamente se tiene que acreditar que están solicitando el respaldo, ¿no? Si no se acredita ese elemento, no va a haber tampoco actos anticipados de precampaña, porque les digo, ya cuando cae, el tribunal local dice, está acreditado el elemento temporal, o sea, está en un momento prohibido estas conductas, está acreditado el elemento personal, sí son candidatos susceptibles de ser sancionados, pero no está acreditado esto, que estén solicitando el respaldo para ser postulados. Adelante. Perfecto. Aquí. Sí, muchas gracias. En el supuesto que usted nos está dando de las tres personas que portaban las camisetas, ¿pudiera de alguna forma ser una estrategia de ellas? Por ejemplo, si hicieron eso y no hicieron alguna otra manifestación más que pues las plantitas, acercarlas, pero posteriormente decir, ¿saben qué? Pues ¿se acuerdan de nosotros? Fuimos los de las plantitas. Entonces, ¿se actualizaría, se tipificaría ahí alguna conducta? Fíjate que casualmente sí dijeron exactamente esas palabras que acabas de usar. Acuérdate de nosotros, somos fulanos, mengano y perengano, ¿no? Acuérdense de nosotros que venimos y les dejamos estas plantas, ¿no? No solo va a ser esa expresión, ¿no? Lo que finalmente se define por la sala regional es que se requiere un conjunto de hechos, una cadena sucesiva de hechos coherentes, no solo estas expresiones, sino un resto de cúmulo probatorio para en ese caso tener por acreditado. En este caso, digo, les adelanto también el sentido de la resolución, se revocó la del tribunal local y se tuvo por acreditados los actos, conforme ahorita lo vamos a ver cómo se llega a esa conclusión. Pero sí, efectivamente sí dijeron estas expresiones, como el gansito, ¿no? De acuérdate, recuerden. Sí. Y sí se tuvo, fue uno de los elementos centrales. Digamos, en la primer parte del evento ellos conceden una entrevista y se revelan muchos elementos vinculados a una estrategia electoral, a una campaña, hablan de métodos de selección, hablan que los tres están dispuestos a ceder en su candidatura, dicen, somos tres amigos, pero en momento dado cualquiera de los tres está dispuesto a ceder por el que va a ser el bueno, ¿no? Entonces, ahora sí que cada quien entienda lo que quiere entender esas expresiones. En ese caso, con el resto de elementos que había en el expediente, lo que dijo la sala fue, bueno, esa expresión de que sea uno de nosotros fue un claro posicionamiento de
están manifestándose que van a presentar una candidatura común entre los tres, ¿no? Y que cualquiera de ellos va a poder ceder en sus aspiraciones personales en favor de la unidad del partido, que era otra de las manifestaciones que se... Ya, muchas gracias, porque sí, lo que apreciaba en la primera parte donde usted nos comentaba, entonces dije, entonces existe una laguna de ley, y cómo va a ser posible, porque sí hay personas tan inteligentes que pueden plantear este tipo de estrategias, pero ya con lo que usted me comenta me queda... Sí, digamos, más adelante ahorita, como la parte que me interesaba destacar era el tema de la definición de los actos, por eso me estaba así como que muy a grandes rasgos el tema de las pruebas. Pero ahorita que lleguemos a la valoración probatoria, ya quizás les vamos a poner ya además de manifiesto cómo se dio exactamente. Incluso ya no pude, traía el video incluso de la entrevista para que lo vieran. No sé si va a poder abrir, ahorita lo checamos, me parece que ya no se abrió. Pero sí, era básicamente que hay un cúmulo de elementos objetivos que nos revelaban la intención de estas personas de solicitar el respaldo ciudadano. Gracias. Ok, y la que sigue. Fíjense, propaganda de precampaña. Constituye el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que antes del periodo establecido por la ley y el que señala la convocatoria respectiva, difunden los aspirantes a candidatos a cargos de elección popular con el propósito de dar a conocer sus propuestas. Entonces, la propaganda es aquella que se difunde con el propósito de dar a conocer las propuestas. Y en México, ¿alguien me podría decir cuándo la propaganda trae las propuestas de los candidatos? Por ejemplo, si alguien regala una gorra con el nombre del candidato, ¿vemos la propuesta en la gorra? Entonces, fíjense la definición legal, lo poco eficaz que resulta, ¿no? Dice, mientras si yo entrego plumas, elementos textiles, camisetas, cualquier otra, y no trae las propuestas, no es propaganda, conforme a la definición legal, ¿no? Conforme a la definición legal. Entonces también, digamos, este es un área de oportunidad quizás para los partidos, quizás no, porque finalmente, y era lo que les comentaba, la importancia que tiene la intervención de las autoridades administrativas y jurisdiccionales en este tipo de casos, ¿no? Y la función que juegan como intérpretes y garantes de los principios rectores del proceso electoral. Finalmente, como saben ustedes, el proceso busca, entre otras cosas, la equidad de la contienda, ¿no? Que es al menos así lo vamos definiendo nosotros aquí en México. Básicamente que todos los candidatos tengan las mismas oportunidades. Nada más termino la idea. Entonces, pareciera que mantener esta definición legal de una interpretación muy estricta, muy literal, muy apegada, pues va a volver ineficaz la protección de este principio de equidad en la contienda, ¿no? Entonces, finalmente, en algún apartado también de la sentencia lo que se hace es interpretar este elemento y se dice, ¿sabes qué? Si tú mantienes esta interpretación literal, no vas a tutelar nada, porque pues vas a permitir que toda la propaganda que no traiga propuestas, pues no se pueda calificar como irregular en algún momento dado, ¿no? Entonces se usan principios constitucionales y se llegan a este tipo de conclusiones, ¿no? Ahora sí, adelante, una disculpa. Sí, muchas gracias. Nada más para hacer un breve comentario, es con respecto a las definiciones, en este caso la definición de propaganda, así como la definición de campaña y precampaña. Por lo general, pues los candidatos observan las definiciones al pie de la letra, así textual. Y entonces al momento de que ellos van no a comenzar su campaña, porque el comenzar su campaña para ellos sería manifestar sus propuestas, el ponerse a las órdenes de la ciudadanía y a pedir el voto. Entonces de esta manera estarían haciendo campaña o precampaña, dependiendo. Pero entonces para ellos sería válido entonces solamente poner mi nombre en una barda y con eso no estoy diciendo nada, el nombre completo. Con respecto a lo que sería campaña, ya es candidato desde luego, ¿sí? Y en el caso de precampaña,
si se supone, no se supone, la precampaña va dirigida a los militantes. Entonces, los militantes conocen a sus precandidatos. El yo poner las dos letras de mi nombre, JM, seguido de la mitad del símbolo de mi partido político y lo plasmo en donde sea. ¿Eso implicaría ya precampaña? No, porque no se apega, ahí incluso no se apega a la definición de propaganda. Sí, claro. Digo, de acuerdo en términos generales, ¿no? Creo que, por ejemplo, esto de las iniciales, y creo que el caso que le comentaba José Antonio en la intervención anterior, que era un tema similar de este otro asunto que tuvimos en sala regional de un candidato que ponía sus iniciales y vinculado al municipio y al cargo que aspiraba, en realidad fue por otra cuestión, fue por otro tema de pruebas también, que él tenía registrado en lo personal esas siglas, ¿no? Y estaban en la Gaceta del Instituto de Propiedad de Derechos de Autor, ¿no? Entonces, pues entonces ahí fue muy fácil, ¿no? Decir, no te salvas, ¿no? O sea, el AR que tú estás poniendo y no te estás deslindando, que era lo que les comentaba José Antonio en la intervención pasada, obedeció específicamente a ese elemento adicional, pero evidentemente, pues en esto, otra conducta, si lo vuelve a hacer y no está este otro elemento, pues, ¿cómo se comprueba, no? Y por eso volvemos al tema de el diablo está en las pruebas, ¿no? Adelante, hay otra pregunta. De este lado. Primero. No, fui yo. Primero fue el huevo y luego la gallina. Bueno, entendemos ahorita que no hay candidatos, porque candidato legalmente es hasta su registro. El caso específico es que en cierto municipio están apareciendo espectaculares y pintas de bardas donde señalan este espacio está reservado para un candidato honesto. Entiendo que no hay todavía ningún delito, pero quiero entender que va a ser la consecución de un acto anticipado de campaña, porque va a aparecer definitivamente, muy posiblemente, si no se ponen abusados los del partido, el nombre de un candidato ahí. Bueno, así. Es pregunta. ¿Ese es un caso real aquí del Estado? Ok. Bueno, digamos, como estamos dentro de la circunscripción, entonces no le podría contestar así en concreto, ¿no? Pero, pero digamos, si atendemos a las definiciones que yo les estoy comentando, pues el elemento subjetivo, que es el más problemático de acreditar en estos procedimientos sancionadores, implica, al menos conforme a las definiciones, un posicionamiento claro para solicitar el respaldo, ¿no? Entonces, ahora sí que bajo esta definición evalúen el caso particular que les... Sí se está configurando un delito continuado. Lo dejamos para cuando llegue el asunto, ¿no? Sí. ¿Había otra pregunta, me parece, por allá? No es pregunta, nada más es comentario. No soy licenciada, pero estoy dentro del área de fiscalización de aquí del instituto. Okay. De hecho, ya hay una resolución del INE, la 053, donde ya se está sancionando precampañas. Son 2 partidos que ya tuvieron sanción para precampañas y gracias al CIMEI, que es el sistema de monitoreo, se detectaron ese tipo de cuestiones de bardas pintadas que no estuvieron, que fue gasto no registrado por el partido, una aportación de una persona moral también a un partido. Está interesante esa resolución. Claro, por lo que tú comentas, entendería que esto se aborda desde la óptica de fiscalización. Y bueno, esto también en lo de fiscalización son de los grandes cambios que hay en la reforma. Como saben, la fiscalización la absorbió completamente a nivel general el Instituto Nacional Electoral. Se le da alguna facultad para delegar previo al proceso. En este caso, pues ya iniciaron los procesos, entonces,
pues ya no hay margen a esa posibilidad actualmente en este proceso en curso. Y dentro de los cambios importantes también vinculado fiscalización y nulidad de elecciones es la inclusión de estas nuevas causales de nulidad de la elección por rebase de tope de gastos de campaña, ¿no? Como sabemos, dentro de los cambios sustanciales en este sistema de fiscalización es la velocidad que se le quiere dar y el número de revisiones que se quieren hacer, ¿no? Tengo entendido que se están programando dentro del proceso, o sea, dentro del periodo de campaña incluso, estar fiscalizando y se van a estar generando 3 informes mensuales, me parece que es el informe mensual. Entonces, para la fecha que se tiene el resultado de la elección, o sea, ya cuando fuimos, votamos y da la declaratoria y dan el gane a los candidatos, para esa fecha ya tenemos 2 informes revisados, en teoría, o al menos es lo que está marcando la legislación. Entonces, ya para la fecha de resultados, si algún partido dice, yo ya tengo pruebas casi preconstituidas, ¿no? Dice, voy a la autoridad administrativa electoral que me informen los informes de gastos de mis competidores, y si alguien se pasó, pues yo ya tengo elementos para iniciar mi juicio de nulidad o mi juicio de resultados ante el tribunal local, impugnando precisamente el rebase de tope de gastos de campaña, o si hay alguna cuestión de financiamiento ilícito, también están esos supuestos. Pero sí, evidentemente este tema el de fiscalización es muy interesante desde la distribución de competencias, pero digamos en lo que impacta ya, por ejemplo, estas cuestiones va a ser finalmente en la nulidad quizás de la elección o la pérdida del gane para algún candidato que haya incurrido en estas conductas conforme al nuevo diseño que se está presentando, ¿no? Ok. Bueno, esto era lo que les comentaba de que los tribunales electorales estamos muy acostumbrados a atender estos temas de actos anticipados bajo esta metodología de elemento personal, elemento temporal y elemento subjetivo. ¿Qué es lo que se hace? Básicamente se toma la definición de la legislación, que es lo que estamos haciendo, lo que yo les comentaba, y se ubica cada parte de esta definición en el elemento que le corresponda, ¿no? Sobre esa base, ya tenemos las definiciones legales, pasamos entonces a ver qué elementos de prueba se tienen. O sea, por ejemplo, ¿cómo acreditaría yo el elemento personal, ¿no? Digo, el elemento temporal, ¿no? Por ejemplo, ¿un video me serviría para acreditar el elemento temporal? ¿Alguien? Generalmente no lo traen y generalmente siempre es muy debatible. Generalmente los videos no me dan razones de tiempo, modo y lugar, ¿no? Me muestran imágenes, me muestran personas. Entonces, ahorita lo vamos a ver también en el tema de la articulación, de la manipulación de las pruebas, la relación de las probanzas. Es un video más una declaración que me dice que ese video está en tal fecha, o otros elementos, ¿no? Que me puedan dar certeza al juzgador o a la persona que evalúa las pruebas para tener acreditados datos, para poder extraer datos ciertos de estos elementos de prueba que se aporten. Entonces, de entrada les digo, son estos 3 elementos y el análisis probatorio va a ir enfocado a acreditarlos. En el caso particular que yo les comento, por cómo se fue dando la cadena impugnativa, digamos, que hay al tribunal local tuvo por acreditados los primeros 2. Entonces, cuando llega a la sala regional, eso ya pues ya está juzgado, ¿no? Ese tema ya está juzgado, no estaba controvertido. Entonces, el análisis de la sala se centra ya nada más en el subjetivo. Entonces, por ejemplo, también ahí para los partidos es alguna resolución desfavorable, impugnen todo lo que puedan, ¿no? O sea, cuestionen, no, fíjense lo que pasó en este caso. Los denunciados dijeron, me acreditaron el personal, me acreditaron el temporal, no me acreditaron el subjetivo, y ya no impugnaron la sentencia. Entonces, no obstante que era una sentencia favorable para ellos, traía elementos que, pues evidentemente no les favorecían. Entonces, cuando llega otra vez el denunciante y dice, oye, ¿sabes qué? Sí se acredita el elemento subjetivo. Entonces, ya la materia de análisis del juicio se centró solo en eso y los demás ya ni se tocaron. Entonces, también como partidos políticos, como estrategia de impugnación, revisen, aunque salgan a favor las sentencias, a lo mejor pueden traer elementos que no les ayudan, ¿no? Y que ya nada más es cosa del empujoncito del otro, y con eso los pueden sancionar, que fue lo que pasó en este caso particular. Adelante, por favor. Bueno, lo que les comentaba, ¿no? Y
el tribunal local dijo que el elemento subjetivo se definía de la manera siguiente, o dijo más bien, no te sanciono porque los actos no tuvieron el propósito de realizar proselitismo o difundir propaganda por algún medio, ni se tenía el objetivo de presentar una precandidatura o dar a conocer propuestas. Entonces, a partir de la definición que dio el tribunal, que excedía el margen incluso de la definición que parece la legal, entonces ahí el tema fue analizado y con relativa sencillez se dijo, ¿sabes qué? La definición que tú me estás dando no se corresponde con la de la ley y se tiene que construir de manera diferente. Híjole, no se alcanza. Pero digamos, básicamente se los platico. Seguimos en este tema de la definición de los actos, ¿no? Dijo el tribunal 2 elementos en conjunto. Y lo que se dijo acá es uno u otro. Y no solo eso, no solo se requieren manifestaciones expresas, no solo se requiere utilizar la palabra vota, cruza la boleta, favoréceme. No tenía que haber un llamado expreso al voto. El criterio finalmente que quedó y que es el que ahorita tenemos es si hay una serie de hechos objetivos acumulados, una cadena lógica de sucesos que de manera manifiesta y objetiva me permiten conocer la intención o el objetivo que se está persiguiendo, y esto evidentemente involucra la lógica, involucra presunciones, se va a tener por acreditado el elemento subjetivo. Digamos, si lo quisiéramos poner en términos muy llanos, la postura es, ya no se vale nada más, no te vayas con la idea partido de que porque no dices las palabras, no te van a sancionar, ¿no? Si eventualmente hay un cúmulo de pruebas un cúmulo de pruebas suficiente que me permita generar esta conclusión, entonces se va a tener por acreditado el elemento subjetivo, ¿no? Y básicamente el mensaje es, seamos respetuosos de las condiciones legales que hay para los actos, ¿no? Si tenemos posibilidades de hacer campaña, tenemos posibilidades de hacer pre-campaña, pero hagámoslo en los tiempos permitidos, bajo las conductas permitidas. No es tratar así un poco de, seamos respetuosos con la legislación. Finalmente los partidos, los candidatos tienen reservados estos momentos, ¿no? Sí, quizás haya un beneficio con hacer incurrir en este tipo de conductas, con adelantarse, ¿no? O sea, con adelantarse sí puede haber un beneficio real, pero digamos, el legislador crea todo este sistema, pues con el ánimo de que como personas seamos respetuosos, ¿no? Quizás llega incluso a un nivel de conducta como individuos, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad queremos? Somos, tenemos la aptitud para estar respetando las reglas que nosotros mismos nos damos, ¿no? Entonces, básicamente es la postura. Puede resultar, alguien me pudiera decir, sabes que esto es demasiado intrusivo de otros derechos, ¿no? Eso es cierto, pero finalmente en el balance que se hace dice, nuestra sociedad en este momento no está, o quizás no podamos asumir como tal que podamos preferir, por ejemplo, temas de libertad de expresión, libertad absoluta, ¿no? Nuestro sistema no está, al menos el electoral en esta parte no se parece al de otros países, ¿no? Como por ejemplo es los vecinos del norte, ¿no? Entonces, finalmente esta es la postura que se sigue. Y lo que se dice es no se requieren elementos verbales manifiestos porque es lo menos que se da, ¿no? O sea, en nuestro país cuando alguien hace actos anticipados de pre-campaña o campaña, lo hace con el objetivo de que no lo cachen, ¿no? O sea, lo hace a escondidas, se cuida, hace que otros lo entrevisten. Entonces, estas cuestiones, digamos, lo que ha ido la evolución del propio sistema, incluso el especial sancionador, es para ir acotando estas cuestiones, ¿no? Quizás más adelante podamos caminar en otro sentido, ¿no? Quizás nuestro legislador pueda decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a abandonar esto y vamos a creer que todos podemos expresarnos y no importa y no se afecta la equidad de la contienda, ¿no? Entonces, pero ya son otro tipo de posiciones, ¿no? Y es una evaluación que tienen en otras latitudes, sobre todo el poder legislativo, ¿no? Que es el que tiene la legitimidad democrática para valorar estas cuestiones, ¿no? Entonces, como autoridades administrativas, a veces como jurisdiccionales, pues es jugar en el margen de la legislación y de la Constitución, ¿no? Y tratar de encontrar los principios que están ahí y ser respetuosos con eso, ¿no? Y tratar de que la legislación funcione de manera eficaz en esa dinámica también. Entonces, digamos, ahora sí que nosotros estamos proyectando el asunto,
ya se instruyó el procedimiento sancionador, ya tenemos todas las pruebas, ya tenemos el expediente integrado, ya se llevaron a cabo las diligencias, se contestaron las denuncias, ya tenemos todo, ¿no? Entonces ahora sí se lo pasan a alguien de la autoridad, en este caso en el procedimiento especial sancionador era, bueno, el tribunal local, ¿no? Y le dice, ahora sí, ¿qué onda? ¿Cómo empezamos con esto, no? ¿Cómo analizamos este tema? En primer término, la sugerencia o lo que se hizo es que se define un estándar probatorio. ¿Qué es el estándar probatorio? Adelante, por favor. Dice, es un criterio para indicar cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones se traduce en definir las condiciones que el material de prueba, el de cargo, digamos aquí hay una consideración previa, ¿no? Cuando me estás denunciando, podemos clasificar en términos generales las pruebas en dos. Las de cargo o las que incriminan, que son las que me ponen donde me están inculpando de algo, ¿no? Son las pruebas que se están ofreciendo para afectarme o incriminarme, ¿no? Y las de descargo, que son las que yo ofrezco para deslindarme de estas acusaciones, ¿no? Entonces, lo que supone un estándar probatorio es un conjunto de reglas para que en el balance entre las pruebas de acusación y las pruebas de inocencia podamos como autoridades evaluar cuándo se tiene probado un hecho, ¿no? Adelante, por favor. Y bueno, aquí hay un elemento muy importante en esto de que es el estándar probatorio. Es la jurisprudencia 21 de 2013 de la Sala Superior que dice, presunción de inocencia debe observarse en los procedimientos sancionadores electorales. Ahorita en la intervención pasada con José Antonio estaban viendo un poco la evolución de lo que fue el procedimiento especial sancionador, ¿no? Y cómo recoge muchos elementos de lo que es el derecho penal, ¿sí? Porque nos decía José Antonio, tiene la misma fuente, ¿no? La facultad punitiva del Estado, la facultad del Estado para sancionar, para controlar las conductas irregulares que estima que no se deben dar en sociedad, ¿no? Entonces, dice, estos elementos se han ido incorporando a los que son los procedimientos administrativos sancionadores. Y entre otras cuestiones está lo que es la presunción de inocencia, ¿no? ¿Qué es la presunción? ¿Alguien recuerda qué es más o menos la presunción de inocencia en materia penal? Es correcto, es correcto. Digamos, tiene 3 dimensiones la presunción de inocencia, si quieres adelantarle. La que tú comentas es la primera, regla de trato, que quiere decir que el acusado debe ser tratado inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Lo que quiere decir que quizás pueda llevar el proceso, si cumple las condiciones, ¿no? Pues, en libertad, va a estar sujeto a proceso. Otra serie de reglas particulares de cómo va a ser tratado, que no se le va a considerar culpable, ¿no? Sino hasta que haya elementos suficientes para condenarlo. Esa es la primera dimensión o vertiente de lo que es la presunción de inocencia. La segunda, como regla de carga probatoria, ¿no? ¿A quién le corresponde probar para incriminar, por ejemplo? El acusado no tiene la carga de probar que es inocente, sino más bien es la parte acusadora la que de manera preponderante tiene que allegar el cúmulo de elementos probatorios para acusar, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en los procedimientos sancionadores? Pues son los denunciantes, ¿no? Y lo que comentaba también José Antonio en la clase anterior era lo del principio dispositivo inquisitivo, ¿no? En muchos casos, o conforme a las legislaciones, las autoridades administrativas electorales, los consejos o los institutos, están obligados también a emprender investigaciones, ¿no? A aportar pruebas con la base de la averiguación de la verdad, ¿no? A ellos les interesa averiguar la verdad y entonces también pueden allegar material probatorio, en este caso para incriminar o en su caso para absolver, pero digamos está esta facultad inquisitiva de revisar, de estar aportando pruebas al proceso, ¿no? No es una parte neutral en los procedimientos sancionadores, sino que va a estar también interviniendo en este caso, ¿no? Y finalmente la tercera dimensión de la presunción de inocencia es lo que les comento, estándar probatorio, ¿no? Que es la regla a partir de la cual yo voy a tener probado algo, ¿no? Entonces, adelante, por favor. Bueno, este es un criterio de la primera sala, pero digamos, recapitulando un poco, porque nos decía José Antonio en la intervención pasada que
el derecho administrativo sancionador se ha estado copiando o asumiendo muchos elementos del derecho penal, ¿no? Como en este caso, presunción de inocencia. ¿Qué pasó en 2013? La Sala Superior dijo, la presunción de inocencia aplica a los procedimientos sancionadores. La tesis es esta expresión nada más, el análisis es esta expresión, no analiza bajo qué elemento de la presunción de inocencia nos trajimos al procedimiento sancionador. Entonces, opción 1, se los trajo todos, ¿no? O sea, se trajo regla de trato, regla de carga de la prueba y regla de estándar probatorio, ¿no? Entonces, lo que se hizo en este asunto del que les comento, de estos actos anticipados de las personas que fueron a visitar a la ciudadanía, ofreciendo estas plantas, presentándose, manifestándose, dijo, ¿cómo voy a organizar las pruebas que me están? Ahorita llegamos al particular de cada una de las pruebas que se analizaron, pero digamos es de entrada, ¿bajo qué regla o bajo qué esquema argumentativo? ¿Cómo voy a organizar yo mi documento, no? Y evidentemente la respuesta fue, oye, pues ¿sabes qué? Tengo que respetar presunción de inocencia. Entonces, la presunción de inocencia tiene dos elementos. ¿Alguien sabe, por ejemplo, cómo es el análisis probatorio, por ejemplo, en algún proceso civil? O sea, ¿qué estándar probatorio, si quisiéramos usar esta denominación, se utiliza? Bueno, básicamente les comento ahí es la de preponderancia de la prueba. ¿Qué significa esto? Que el que eche más pruebas, el que aviente más, el que pruebe más, es el que tiene el gane, ¿no? O sea, entre más elementos hay de prueba y se hace un balance, me acreditó con más públicas, más documentales, más testimonios, entonces la hipótesis de los hechos que se tratan de probar se tienen a favor de esta persona que aportó, que tiene este elemento de preponderancia en la prueba, ¿no? ¿Qué pasa en el derecho penal? Y en este caso, por virtud de esta tesis de la Sala Superior, ¿cómo funciona el análisis probatorio en los procedimientos sancionadores o cómo teóricamente debe funcionar, ¿no? Bueno, aquí lo que les pongo es un criterio de la primera sala, es jurisprudencia, y básicamente dice en el derecho penal, dice, se tiene que tener probada la hipótesis de culpabilidad. ¿Qué es la hipótesis de culpabilidad? Cuando yo denuncio a alguien, voy y digo, esta persona es responsable de, bajo ciertas condiciones, incurrir en un acto anticipado de pre-campaña o campaña. Entonces esa es mi hipótesis de trabajo. Es una afirmación de hecho, ¿no? Yo estoy afirmando simplemente esta persona es culpable. Entonces, esta afirmación, esta hipótesis de culpabilidad tiene que estar soportada con las pruebas, evidentemente, ¿no? Entonces, cuando yo tengo o aporto un cúmulo suficiente de pruebas, lo que pasa es que acredito mi hipótesis. O sea, ya no deja de ser una hipótesis y pasa a ser una verdad, o al menos una verdad en términos legales, ¿no? Con los elementos que hay en el expediente se justifica que todos estuvimos el día de hoy en esta plática, ¿no? Entonces, eso sería mi hipótesis de culpabilidad, pero no basta con que yo tenga probada esa hipótesis conforme a la presunción de inocencia. Las pruebas pueden tener interpretaciones diferentes. Para poner el ejemplo del caso que teníamos en estudio en esa ocasión, ¿no? Digamos, la hipótesis de culpabilidad era, estas personas estaban promocionando en el evento ecológico que ellos denominaban en favor de un municipio, ¿no? Me aportan videos, me aportan fotografías, aportan grabaciones. Entonces, de alguna manera, esos elementos podrían tener por acreditada esta hipótesis de culpabilidad. Pero estos mismos elementos pueden tener otra explicación, que era la que daban los denunciados. Y hay que desacreditar estas hipótesis alternativas. Tu nombre, nada más para poner otro ejemplo quizás más claro, Juan. Por aquí tenemos a Juan, ¿no? Juan un día está en su casa y tienen un pastel ahí muy sabroso, ¿no? Hay un pastel muy rico en la cocina y más adelante cachan a Juan en la sala con el plato de pastel recortado, migajas en el cuerpo y le dice, oye, te comiste el pastel, ¿no?
te comiste ahí el pie, te cachamos con las manos en la masa, tienes el pastel, tienes las migajas, te ves muy contento, eres culpable. Pero resulta que hay otra hipótesis, la defensa de Juan es muy abusada y dice, ¿sabes qué? A ti no te condenan, mi Juan. Tú estabas en la sala porque le acababas de arrebatar el pastel a tu papá que se lo estaba comiendo allá y tú querías salvar el pastel, tú querías proteger el pastel, ¿no? Tú estabas en contra de que se lo comieran antes de la comida y se lo arrebataste, corriste a la sala, te llenaste, por esa razón apareces con migajas y ya. Entonces, esta es una hipótesis de inocencia. Lo que me obliga a la presunción de inocencia es desacreditar esta hipótesis, es decir, bajo ninguna circunstancia la segunda hipótesis, los mismos datos, son las mismas pruebas, si se fijan, son los mismos elementos. Tenemos las migajas, tenemos el pastel recortado, a Juan en el tiempo, modo y lugar preciso, y sin embargo hay otra explicación que puede explicar los mismos datos. Entonces, la obligación de una persona o de una autoridad administrativa que opera con presunción de inocencia implica no solo tener acreditados los hechos de la culpabilidad, sino haber desacreditado estas hipótesis alternativas, es decir, bajo ninguna circunstancia esta segunda opción es posible. Si yo no hago ese análisis, yo estoy incumpliendo con mi obligación de autoridad de observar este principio que ya nos trajimos del derecho penal al administrativo sancionador. Entonces, fíjense, por ejemplo, también es en vía para los partidos, ¿no? Yo veo que me están acusando, me tienen un chorro de pruebas y me declaran culpable, ¿no? ¿Sabes qué? Pero mi defensa puede armar una hipótesis alternativa que no está desvirtuada. Hay contraindicios que me sugieren que esta persona es inocente. Entonces, vean cómo es una exigencia mayor para la autoridad cumplir con este principio, argumentativamente hablando, probatoriamente hablando, y bueno, ese beneficio también lo que se quiere tutelar es precisamente la inocencia de las personas. Solo cuando tengamos certeza de todos estos elementos y hayamos descartado las hipótesis de alternativas, podemos condenar. Esa es la obligación que tenemos como autoridades, ¿no? Y esto no es casual, es un balance que hace el legislador. ¿Ustedes han escuchado el término falso inocente, falso culpable? Básicamente lo que supone el falso inocente es aquella persona que es absuelta en un proceso, por ejemplo, en un sancionador, siendo culpable de la comisión del delito, ¿no? O en este caso del acto anticipado, ¿no? Entonces, al incorporar un estándar de presunción de inocencia, el legislador lo que dice es, voy a incrementar mis falsos inocentes. O sea, como sociedad preferimos liberar a culpables que acusar a inocentes, ¿no? Ese es el balance que tiene la presunción de inocencia. Como sociedad estamos diciendo, bueno, ni modo, pues son males necesarios, ¿no? Pero yo prefiero que no haya condenas injustas. Entonces, por eso se dificulta el análisis de las pruebas cuando son este tipo de procedimientos y si utilizamos esta metodología de presunción de inocencia. Adelante, Juan, gracias. Y hay una disculpa del ejemplo. Entonces, ¿qué dijimos en sala regional, no? ¿Qué elementos debe tener la presunción de inocencia para que, digamos, esta ya fue la metodología que nosotros asumimos para evaluar el caso, ¿no? Dijimos que los datos que ofrece el material probatorio del expediente es consistente con la acusación, permitiendo integrar toda la información de manera coherente. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que las pruebas que acusan sean consistentes entre sí y acrediten la hipótesis que está dando el denunciante, ¿no? O sea, que las afirmaciones del denunciante estén respaldadas con pruebas coherentes y suficientes y razonables. 2. Ya tengo acreditada esa parte, muy bien, pero tengo que desvirtuar las hipótesis alternativas de inocencia, aducidas por la defensa o que advertamos. Lo que quiere decir que, en este caso particular, teníamos que justificar que los eventos o los hechos que se tenían acreditado en el evento ecológico no obedecían a un fin ecológico, sino tenían un propósito diferente, ¿no? En la medida que el actor o el denunciante, lograra acreditar que esto sí tenía un fin ecológico, se caía la acusación, Se caía la acusación y pues no, se absolvía también. Entonces, esta metodología de presunción de inocencia no solo es la enunciación, ¿no?
también determina esta va para las autoridades, a los que se encarguen de hacer esto. Esto lo que me determina es la estructura argumentativa de mi proyecto de sentencia o de análisis de imposición de sanciones, ¿no? ¿Qué voy a tener que hacer primero? Pues voy a acomodar primero las pruebas que acusan y voy a hacer el análisis ahorita conforme a lo que vamos a ver más adelante. Y ya, y tengo probada mi primera parte, ¿no? Y como segundo elemento también en mi documento, ¿qué voy a hacer? Voy a desvirtuar las hipótesis de inocencia. Esta no solo es estándar probatorio, les digo, también define la estructura argumentativa de lo que es el documento final en este caso fue la sentencia, pero en la local también debió seguirse esto. Sí somos respetuosos, sí somos consistentes con este principio, ¿no? Gracias. Es lo que les decía, adelante. Bueno, este es el análisis probatorio ya propiamente dicho, ¿no? Ya sé qué estructura voy a seguir. Adelante. Ahora sí, ¿qué voy a hacer, no? Ya dije que conforme a presunción de inocencia voy a analizar primero las pruebas de cargo, las pruebas que incriminan, ¿no? Entonces, digamos, esto es lo que los estamos proponiendo, ¿no? De entrada, ¿qué orden vamos a seguir para analizar las pruebas? O sea, en serio, yo por ejemplo, la práctica me ha llevado a ver que algunos prefieren hacer una enunciación completa de todas las pruebas y luego las van analizando. Otros van sin algún método definido. Lo que se está proponiendo es decir, ¿sabes qué? Narren la historia. Evidentemente es trabajo previo, no se ve en el documento, pero lo que pasa es, organicen el material de manera que esté cronológicamente dado, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿qué se hizo? De las pruebas se tuvo por acreditado, bueno, que habían empezado un domingo en la mañana y que habían concedido una entrevista. Entonces, ¿qué pasó ahí? Se analiza primero el tema de la entrevista conforme a las pruebas que se tenían. En ese caso era un video y notas periodísticas, ¿no? Y el reconocimiento de las personas, ¿no? Creo que me voy a ir deteniendo ya punto por punto sobre estas pruebas, pero digamos, la estructura por cada una de ellas va a ser más o menos esto. Definir la prueba, definir la pretensión, qué se quiere acreditar con esta prueba, establecer el valor de las pruebas para el proceso. Esta es la valoración probatoria propiamente dicha, ¿no? En nuestra legislación, en términos generales, la federal y las locales, le dan, digamos, hay 3 sistemas tradicionalmente de valoración de la prueba, ¿no? El sistema tasado, que parte de la desconfianza hacia el juzgador. ¿Qué es lo que hace el sistema de probatorio tasado? Me da un listado de pruebas, mi código me dice, ¿sabes qué? Prueba documental, prueba plena, ¿no? Video, indicio o indicio fuerte, ¿no? Entonces, ya toda la calificación en el sistema tasado ya está dada por la legislación, no hay margen para que el juzgador diga nada, ¿no? O sea, haz de cuenta, se partía de un presupuesto histórico, que era, bueno, que el juzgador era un autómata, y que nada más operaba con la legislación, ¿no? Era la voz de la legislación. Entonces, si sabes que no te doy ningún margen, y toda la valoración de las pruebas estaba dada por el código, ¿no? Era un sistema pues realmente ineficaz, ¿no? Históricamente seguimos esta evolución y pasamos al extremo opuesto, como siempre, y decimos libre valoración de la prueba, ¿no? Ahora el juzgador puede hacer bajo su arbitrio, bajo su sapiencia, bajo sus conocimientos técnicos, él puede valorar y decir qué alcance tienen las pruebas. Este sistema tenía la desventaja de que se volvía eminentemente subjetivo, ¿no? O sea, ¿cómo vas a dejar al juez que haga lo que quiera, no? Necesitamos controles objetivos para los análisis que lleve a cabo. Entonces, lo que se logró fue este sistema intermedio, que es el que me parece que tenemos más o menos diseñado en cada uno de nuestras legislaciones. Es un sistema mixto. Hay ciertos medios de prueba que están tasados y hay otros sobre los que hay libre valoración bajo criterios como la lógica, la sana crítica. Digamos, la lógica es lo que entendemos coloquialmente, ¿no? Que no haya cuestiones imposibles materialmente, que haya esta estructura que define la lógica, premisas, conclusión, los silogismos, por ejemplo.
Por ejemplo, la sana crítica, que es otro elemento de valoración, es que si yo veo una valoración de un juzgador o de una autoridad y yo la critico, resista las críticas que se puedan hacer, ¿no? O sea, que sea convincente, que sea objetiva, que sea razonable. Esto es lo que nos pide, ¿no? Entonces, en la legislación, al menos en la federal, y estoy cierto que es así en la mayoría de los estados, por ejemplo, la única prueba que se tiene como tasada es la documental, que es documental pública, documental privada, y dice documental pública hace valor pleno. Si una autoridad en ejercicio de sus funciones me dice que un hecho sucedió, tenemos la obligación de creerles, ¿no? En ejercicio de sus funciones, ¿no? Y de ahí en fuera esa es la única tasada, ¿no? El resto de pruebas va a ser conforme de sana crítica, de lógica y experiencia, ¿no? Y básicamente lo que se obliga es hacer argumentaciones lo suficientemente sólidas para que no se advierta una arbitrariedad por parte del juzgador, ¿no? Entonces, digamos, está ese primer elemento, ¿no? Ya dijimos, esta es la prueba que yo voy a analizar. En segundo elemento, ya le definí qué valor probatorio tiene. Y tercero, que es una parte que a mí en lo personal yo veo que no se hace muy seguido, interpretar las pruebas. ¿Qué datos obtengo yo de las pruebas? Y finalmente, la relación de las pruebas. Les pongo un ejemplo más o menos de este esquema conforme a este caso que estamos analizando. El denunciante, en este caso, ofreció un video del inicio de la entrevista inicial, ¿no? Tenemos, entonces, en este video se hacía una entrevista a estas personas denunciadas, se les preguntaba sobre sus aspiraciones, se les preguntaba sobre los propósitos de su marcha, de su recorrido por la ciudad, se les preguntaba sobre el método de selección de candidaturas que ellos preferían, y se les preguntaba si había alguna problemática de la dirigencia de su partido por imponer a algún candidato específico. Entonces, nosotros tenemos un video. ¿Qué tipo de prueba es? Esta es una prueba técnica conforme a la legislación. Ocupa de un instrumento para extraer la información. En este caso, si es un disco compacto, bueno, las computadoras nos vamos a traer, nos va a permitir visualizar este video. Este video solo, bueno, para empezar hay criterios, ¿no? Que es el segundo elemento, establecer el valor de las pruebas. ¿Qué valor tienen estas pruebas, este video? Conforme a la jurisprudencia de la Sala Superior dice, es un valor indiciario muy bajo, porque las pruebas técnicas son susceptibles de alteración. Quiere decir que en un video no te va a valer mucho en un proceso, ¿no? Puede ser muy revelador, eso sí, pero al menos al momento de que establecen el valor, no tiene un valor alto. ¿Qué pasa? ¿Qué se necesita hacer para que adquiera un valor mayor dentro del proceso? Se tiene que relacionar con otra prueba. Siguiendo, por ejemplo, del video, ¿no? Se tienen a las personas, se les hace la entrevista, pero ellos reconocen que el día y la hora en que se dice los denuncian, si eran ellos, si estaban ahí, pues entonces ya el video está sumamente específico, dices, ¿sabes qué? Si estaban, estoy viendo las conductas y está el reconocimiento, ¿no? ¿Qué otra manera de robustecer el video? Porque ese es reconocimiento finalmente, ¿no? Notas periodísticas, dice Ali. Las notas periodísticas por sí solas tampoco hacen prueba más que en un indicio muy bajo, ¿no? La Sala Superior dijo también, ¿sabes qué? Las pruebas de notas periodísticas se pueden fortalecer en tanto concurran diversos elementos, ¿no? Que sean de medios de comunicación diversos, que sean redactadas por autores diferentes, que coincidan en lo sustancial, en el mensaje que narran, y que no haya dentro del expediente, otra prueba que pueda desvirtuar las afirmaciones que se deducen de las notas periodísticas. Entonces, ¿qué pasaba en el caso particular? Había alrededor de 18 notas, todas ellas de diferentes medios de información, todas ellas redactadas por autores diferentes, y todas coincidían en que el día 5 de octubre de 2014, domingo, estas tres personas habían realizado actos de proselitismo. Entonces, si bien en aislado las notas solo me generaban un indicio, es un indicador, es como yo identifico el indicio,
ya con el video y las afirmaciones que se tenían en el expediente, ya se tiene más certeza de algo, ¿no? Entonces, con esos 3 elementos, aparte estaba el reconocimiento, que ese acaba con todo, ¿no? Pero, digamos, analizado de manera aislada teníamos el video, teníamos las notas, había coincidencia y estaban las afirmaciones en las denuncias y en las contestaciones. Entonces, con esos elementos se tuvo acreditada esa primera parte, ¿no? Entonces, ya tenemos ubicados condiciones de tiempo, modo y lugar sobre la entrevista esta que se llevó a cabo. Ahora, la interpretación es la parte que les digo que a veces no se realiza en estos análisis de pruebas, ¿no? Yo ya tengo los datos duros, ¿no? ¿Qué obtengo de ellos como juzgador? ¿Qué puedo inferir de ellos? Entonces, finalmente, ya es parte argumentativa de lo que se hace dice, bueno, si estas personas son militantes, tienen acreditados militantes, están declarando que tienen aspiraciones, están declarando que tienen la intención de ceder la candidatura para cualquiera de ellos, traen logos del partido, vienen acompañadas de personas. Yo creo que es muy razonable decir, estas personas no andan aquí porque les guste salir los domingos a entregar plantas, ¿no? Estas personas persiguen algún otro propósito. Entonces, de alguna manera, la interpretación que se va haciendo prueba por prueba, y bueno, finalmente todo esto confluye en un análisis final para relacionar todas las pruebas y obtener conclusiones. Adelante, por favor. Ok. Bueno, primero teníamos estos videos, ¿no? Posteriormente teníamos las fotografías del recorrido. Entonces aquí lo que aparecía era una serie de a estos 3 aspirantes. Ellos iban vestidos como ciudadanos normales. Con ciudadanos normales me refiero a que no traían logos del partido, ni camisetas, ni emblemas, ni nada, ¿no? Pero venían acompañados por una comitiva algo numerosa, y todos ellos sí traían camisetas con los nombres individuales de cada uno de ellos, ¿no? Había camisetas naranjas con el nombre del primero, azules con el del otro y verdes con el del tercero, ¿no? Entonces, las fotografías los mostraban ingresando a domicilios, presentándose con las personas, bueno, hablando con personas y entregando este regalo que era las plantas estas por el evento ecológico que ellos manifestaban. Entonces, los denunciantes aportan estas fotos, los denunciados reconocen las fotos, dicen, sí era yo, les digo, craso error. Y no solo eso, aportaron más fotos. Entonces, ellos mismos dijeron, mira, sí estaba yo y aparte te doy otros ángulos de la misma fotografía, ¿no? Y se veían las entrevistas, se veían cómo habían ido con más gente. Entonces, ahí lo que se dijo también es cómo se analizó la prueba. Bueno, se tuvieron por presentados estas técnicas, estas fotografías. Se hace posteriormente la valoración, dice, bueno, son fotografías aisladas, pero están reconocidas, entonces pues ya la valoración es prueba plena también, el reconocimiento. La interpretación que se hace es una de las partes delicadas, ¿no? Es decir, ¿qué puedo extraer yo de estos eventos, ¿no? Y digamos, lo que se trata aquí es ser lo más objetivo posible, ¿no? Que son ciudadanos que se están presentando, que traen logos del partido, que vienen acompañados de otros militantes o ciudadanos, ¿no? Y finalmente, pues las conclusiones que se puedan extraer de esto. Les digo, vamos punto por punto por estas pruebas. Adelante, la que sigue. Regresa. Digamos, fueron las fotografías. Termina el evento ese día, y al día siguiente más notas periodísticas, ¿no? Entonces, todas confluyen también en estos elementos. Hay actos de proselitismo, se están promocionando, etcétera, ¿no? Algunas justificaban de esto es una reacción, se están inconformando contra la dirigencia de su partido, les quieren imponer a un candidato. Entonces, esto también se valora, dice, hubo posteriormente al evento una deliberación en medios que coincidía en ciertos elementos. No es un elemento probatorio muy fuerte, pero sí genera un contexto, ¿no? Aquí lo que estamos tratando de crear es un contexto, ¿no? Y por eso les digo, la narrativa es a veces muy importante, ¿no? Cómo vamos narrando los hechos para finalmente llegar a estas conclusiones. Y finalmente los panorámicos que hasta ahorita no les había mencionado, pero digamos, previo al evento, meses antes,
cada uno de estos personas tenía contratada alrededor de, la primera tenía 36 panorámicos y 24 parabuses, ¿no? Una sola de ellas, ¿no? El segundo tenía 28 panorámicos y 5 parabuses y el otro tenía 5 parabuses nada más, ¿no? Entonces, finalmente, estos elementos de prueba no están relacionados con el evento, que era lo que se denunciaba, ¿no? O sea, no me sirven para nada los panorámicos, porque yo lo que estoy denunciando es la realización de un evento. ¿Cuál es la trascendencia? Que genera también un contexto, va fortaleciendo las presunciones. Después decía, estas personas, lo ordinario no es que un ciudadano vaya y contrate 28 panorámicos, ¿no? Con su rostro y con el logo del municipio y diciendo, vamos adelante por el municipio, ¿no? O sea, eso no es lo ordinario, eso no es lo normal. Entonces, lo que me hacen los panorámicos para este caso es ir generando un elemento adicional de contexto que finalmente se va a tomar en cuenta para la valoración, ¿no? Bueno, digamos, esto fue por lo que hizo Sí, nada más una pregunta rápida. Si de la prueba, en este procedimiento nada más se admiten dos tipos de pruebas, ya lo hemos comentado, la técnica y la documental. Si el análisis de esas dos no surge la convicción de quien está conociendo de la presunta responsabilidad, ¿es suficiente como para poder tomar ya una determinación o es a criterio del tribunal necesario por el principio de exhaustividad de buscar otros medios que me puedan llevar a probar lo que se está señalando en el procedimiento? No, digamos, la fase de instrucción se agota con la autoridad administrativa electoral, ¿no? O sea, ahí es lo que se tiene para ir a ofrecer pruebas, para ir a alegar, ¿no? Entonces, ya cuando se cierra la instrucción, pues ya está integrado el expediente y ahora sí no hay nada más que se puede hacer por regla general, ¿no? Entonces ya le van a turnar el expediente a la persona encargada de resolver y pues ya pues es lo que se allegó, ¿no? Ahí sería incongruente introducir un elemento que no estaba debatido en el proceso anteriormente, ¿no? Eso sería básicamente. Y digamos, con la documental y la técnica que sí, o sea, con esos son los elementos que se utilizan para resolver, son los elementos de prueba que se tienen en esta clase de procedimientos y sí, con base en ellos es exclusivamente con lo que se falla para este tipo de asuntos. Ok, entonces, digamos, toda esta primera parte era lo que les decía, conforme a la estructura presunción de inocencia, dijimos, pues están probados esta hipótesis que nos está mandando el denunciante, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Estos mismos elementos podrían explicar alguna otra circunstancia, podrían explicarnos que en verdad buscaban difundir un mensaje en favor de la ecología estas personas por el hecho de que el regalo que entregaban a las personas eran plantas. Entonces, esa era la propuesta de los denunciados, ¿no? Decía, oye, ¿sabes qué? Pues no me sanciones porque yo andaba en otras cosas, yo no quería promocionarme, ¿no? Adelante. Ok. Y digamos, para concluir o para ir cerrando este tema, lo que se analizó posteriormente es, se utiliza una metodología también de lo que es una prueba presuncional. De hechos conocidos extraigo uno desconocido. Tiene que tener varios filtros para que sea válida, para que sea objetiva este método. Digamos, no está recogido en algún criterio jurisprudencial. Se ha utilizado, yo por ejemplo lo he visto en asuntos de la primera sala de la Corte. También en la sala regional no era la primera vez que se utilizaba, ya lo habíamos utilizado. Pero digamos, no es muy difundido, ¿no? El método para evaluar porque también trae la implicación de ciertos elementos. Voy a extraer uno que se desconoce, ¿no? Entonces, lo que busca este método es, ya tenemos el cúmulo de elementos probatorios que les había comentado, ¿no? Los videos, las fotos, los panorámicos, las notas periodísticas, ¿es correcto? Entonces, ¿qué filtros vamos a seguir para elaborar una presunción, ¿no? Adelante. Entonces, primero se hace un filtro, digamos, para evaluar la validez de mis pruebas, ¿no? O sea, vamos a asegurarnos que los elementos con los que yo estoy trabajando son confiables. Entonces, primero me tengo que asegurar
que las pruebas son fiables, que los indicios están plenamente acreditados. Por eso era importante, cuando hicimos la interpretación de las pruebas, se extraen determinados datos. Entonces, la valoración que se hace en la prueba, lo que se busca ya después con este examen es que todas las pruebas estén respaldadas por otras, ¿no? Va a haber fiabilidad en la prueba en la medida que el video esté respaldado con una nota, ¿no? Entonces, si yo cumplo ese requisito con todas mis pruebas, que era el caso en este caso, el video estaba respaldado con la nota, la fotografía estaba respaldada con el reconocimiento, el panorámico era una documental pública porque había sido levantada por la Autoridad Administrativa Electoral de oficio, ella se salió y sacó las fotos y dijo, levantó el acta, y dijo, mira, aquí está en el acta y es documental pública. Entonces los panorámicos ya estaban ahí también robustecidos. Entonces todas las pruebas en el caso estaban soportadas por otras y las que no estaban soportadas eran documentales públicas. Entonces se cumple esta primera condición para yo hacer un análisis objetivo. Todas mis pruebas son fiables, ¿no? Pluralidad y variedad de indicios, cantidad. No hay un indicio aislado, es lo que me quiere decir, ¿no? Tenemos muchos indicios o tenemos indicios suficientes para trabajar con estas hipótesis de culpabilidad o de inocencia, ¿no? Debe ser provenientes de variadas fuentes, permiten considerar que el evento tuvo el propósito de solicitar el respaldo para pedir un apoyo a la ciudadanía, ¿no? Que era lo que ocurría en ese caso, ¿no? Entonces, aquí también se cumplía este segundo requisito, es decir, había pruebas de los denunciados, de los denunciantes y de la Autoridad Administrativa Electoral. Las notas periodísticas venían de diferentes fuentes. Entonces, sí había esta multiplicidad o pluralidad y variedad de los indicios, ¿no? En lo que hace la cantidad, había elementos suficientes y con eso se cumplía otro segundo requisito para decir el material con el que estoy trabajando es fiable, seguro, ¿no? Adelante. Los indicios son pertinentes, ¿no? Lo que quiere decir que no ando acreditando cosas que no tienen nada que ver con el asunto, sino que estoy precisamente acreditando hechos directamente vinculados con la materia de la denuncia. Entonces, bueno, aquí evidentemente todas las pruebas eran pertinentes porque estaban directamente relacionadas con estos eventos de solicitud, bueno, en este caso de visita de las candidaturas, de visita a la ciudadanía por parte de los candidatos, y entonces también se cumplía esta tercera condición para calificar mis pruebas como que eran fidedignas y bueno, adelante. Coherencia, este cuarto elemento también para evaluar la validez de mis indicios, de mi conjunto de pruebas, lo que quiere decir que no son hechos aislados, sino que constituyen una cadena de sucesos que guardan relación entre sí y no se desvirtúan entre ellos mismos. Es decir, no hay una prueba que me diga que están en el domingo y otra que me diga, por ejemplo, queriendo poner un ejemplo temporal que es más difícil, pero digamos, no hay una prueba que me diga que pertenecían a un partido en específico y otra que pertenecían a otro. No chocan entre sí. Por ejemplo, la entrevista, ¿no? La entrevista decía, nosotros queremos ser aspirantes a esta candidatura y las notas periodísticas coincidían. No decían lo contrario, decía, estas personas van para el municipio de Monterrey, por ejemplo, y en el otro era en un estado diferente. No, había coincidencia entre los elementos de las pruebas, entonces había coherencia entre las mismas. Estos cuatro elementos sirven para evaluar la fiabilidad, la confiabilidad de las pruebas que estamos trabajando, ¿no? Adelante. Digamos, la siguiente parte ya no tiene que ver con las pruebas, sino con los razonamientos que se utilizan para tener probada la presunción, que en este caso es un razonamiento lógico y es evidentemente argumentación. Si quieres, digamos, ahí creo que ya se está brincando la lámina, pero antes que eso, se tiene que hacer la narrativa a través de los hechos y que se note de manera lógica que pues tienen una secuencia, volver a recapitular los sucesos, ¿no? Son militantes, visitaron en una fecha determinada, visitaron a la ciudadanía, se dirigieron a la ciudadanía, a la militancia, expusieron un mensaje de solicitar el apoyo. Todos estos elementos de manera aislada nos dicen que pues esto no perseguía otro fin que el de posicionarse de cara al proceso. No hay nadie que, o al menos
no resulta ilógico, por ponerlo en sentido negativo, que estas personas buscaban posicionarse. O sea, las personas ordinarias no salen los domingos a regalar plantas, y pedirles a la ciudadanía, oye, acuérdate de mí, voy a mejorar tu municipio. Entonces, esto finalmente también nos ayuda al siguiente paso, que ya era el tema de la presunción, descartar estas hipótesis de alternativas, que en este caso que era un evento ecológico. ¿Por qué? Uno, en el evento no había, en el material probatorio que se presentó, no había ningún eslogan en favor de la ecología, ¿no? O sea, si bien estuvieron entregando plantas, las camisetas que llevaban eran en apoyo de un individuo, no en favor de una postura ecológica, ¿no? Dos, las propias camisetas eran precisamente en apoyo de candidatos o de precandidatos o de aspirantes particulares. Hay cuatro, estaba este tema de las camisetas. El evento ecológico, bueno, se descartó porque no había ninguna otra manifestación. La entrevista, claro, la entrevista. Cuando se les entrevista, ellos no dicen, ¿sabes qué? Oye, vengo promocionando la ecología, quiero mejorar el medio ambiente, voy a regalar plantas. No, la entrevista se centró en cuestiones electorales, método de designación, aspiraciones, actividades que se iban a realizar de cara al proceso, ¿no? Entonces eso también descartaba cualquier otro elemento que dijera, oye, ¿sabes qué? Esto sí tiene un fin ecológico, ¿no? Finalmente ya de este cúmulo se hace el razonamiento lógico, que básicamente es lo que les estamos presentando, y finalmente se concluyó por la sala regional que estas conductas, que este cúmulo de hechos constituían una manifestación clara de una intención de posicionar a ciertos candidatos a un cargo de elección popular, y finalmente se regresó el asunto al tribunal local para que individualizara la sanción. Pues básicamente es lo que yo quería comentarles. ¿Qué horas son? Bueno, si hubiera dudas o algún comentario o algo, y si no, el consejero aquí que me ayudara a cerrar. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Bueno, pues simplemente agradecerles la atención otra vez de parte de la sala regional, la asistencia, la participación, y muchas gracias. Muchas gracias. Pues me da mucho gusto entregarle el reconocimiento a nuestro conferenciante de nuestro segundo conferenciante de esta mañana, que lo entrega el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, al maestro Paulo Abraham Ordaz Quintero, por su destacada labor como ponente en nuestro ciclo de conferencias y nuestra semana del derecho electoral aquí en el Instituto Electoral. Muchas gracias, Paulo. Muchas gracias. Y también un obsequio por parte del instituto. Muchas gracias. Muchas gracias.